Dios, pero qué felicidad. Ay, Diosito, bañame con tu sangre, Doña Marina está cantando. Nosotros vamos. Doña Marina está cantando. Los cantores, no vengan a ver. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Virgen Santa, ¿qué es esto, por Dios? Claro como yo le canto, claro como yo le canto. ¿Cómo aquí está todo? Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y el mi ser, aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Los de Cholombo, vamos cantando con todo su poder, vamos cantando con todo su poder. La gloria a Dios, gloria a Dios, la gloria a Él. Vamos cantando con todo su poder. ¡Ay, qué belleza y alabanza parrandera nuestro Diosito, mi amor! Y la gente lo alababa, y la gente lo adoraba, y me decía al oído, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba, pues nadie te ama como yo, nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo, pues nadie te ama como yo. Yo tengo 70 años y mi mayor anhelo es alabar a Dios y que lo haga el mundo entero. Y que lo haga el mundo entero. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Yo, Jairo Pérez, si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor, tú le dirías a las montañas, muévanse, 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 y las montañas se moverán, se moverán, se moverán, y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Ay, ay, ay. Yo, Jairo Pérez, hay que tener fe. Yo tengo fe como un granito de mostaza. No hay Dios tan grande como tú. Yo tengo un gozo en mi alma. Vamos cantando con todo su poder. Nadie te ama como yo, Pues nadie te ama como yo. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy domingo, día de la ascensión del Señor Jesucristo. Así que mi saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes. Saludo por aquí de manera especial a Bellaluz López Hernández. Dice buenos días. Dios le bendiga también. Un saludo para Patti Romero en Ecuador. También un saludo muy especial para Liliana María Cano aquí en Medellín. Para Bellaluz López Hernández. También un saludo para Estela Medina. Buenos días para usted también. Que el Señor la bendiga.
Y para todos los demás que me están siguiendo a esta hora de la mañana, mi saludo en el Señor Jesucristo. Pues bien, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, vamos a dar inicio a nuestro programa colocándonos en las manos de nuestro Padre Celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos y cada uno de ustedes. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo, que nuestros corazones esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que tú quieras. Sea lo que sea, te doy gracias, estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito ponerme en tus brazos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie con María. También saludo para Alexis Bermúdez en Cuba. Que el Señor lo bendiga hoy, mañana y siempre. El Señor le dé mucha prosperidad en su familia. Yo sé las situaciones por las cuales usted pasa en Cuba. El Señor va a tener la gracia de poderle ayudar a salir adelante. Pues bien, mis queridos hermanos, entonces nos disponemos para escuchar la palabra de Dios. Hoy domingo, día de la ascensión del Señor. Dentro de 8 días estaremos celebrando la fiesta de Pentecostés, una fiesta no como la acostumbrada, va a ser también distinta como la Semana Santa, pero el Señor lo quiere así. El Señor lo quiere así y así también se complace el Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, la primera lectura de hoy está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículos del 1 al 11. Mi primer relato, estimado Teófilo, lo dediqué a narrar lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que Dios se lo llevó. Luego de haber dado instrucciones con el poder del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Porque después de su pasión se les manifestó en persona, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver de ellos y les habló del reino de Dios. Un día, mientras estaban comiendo con ellos, les dio esta orden: no se alejen de Jerusalén, esperen hasta que se cumpla la promesa de mi Padre, de la cual les he hablado. Porque Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Reunidos pues con él, le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él le respondió: no les corresponde a ustedes averiguar los tiempos ni los plazos. Esa es cosa que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, lo vieron ascender hasta que una nube lo ocultó a sus ojos.
Mientras miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se les presentaron dos personajes vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? Este mismo Jesús que los dejó para subir al cielo, volverá de allí, de la misma manera que lo vieron irse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículo del 17 al 23. Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre que nos llamó a la gloria, les conceda el espíritu de sabiduría y revelación para conocerle más y más. Que Él les conserve la luz del corazón, para que puedan apreciar mejor los bienes que esperamos, gracias a su llamamiento, la riqueza y el esplendor de la herencia que compartirán con los ángeles, y el extraordinario poder que Dios despliega en favor de nosotros y los creyentes. Se trata del mismo poder y de la misma fuerza que desplegó la resurrección a Cristo de entre los muertos y darle asiento a su derecha en el cielo, por encima de todos los tronos y grandezas, poderes y autoridades. En una palabra, de todos los seres, llámense como se llamen, en este mundo o en el otro. Todo lo puso bajo los pies de Cristo, y a Él le dio la primicia absoluta, haciéndolo cabeza de la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, como también su plenitud, y Cristo es la plenitud de todas las cosas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, en el capítulo 28, del 16 al 20. Después de que Jesús resucitó, fueron los 11 discípulos a Galilea, al monte que Él les había indicado. Al verlo se postraron ante Él, pero algunos dudaron. Entonces se acercó Jesús y le dijo: Dios me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Yo estoy siempre con ustedes hasta el fin de los tiempos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. También un saludo para Eugenio Duque Correa, que el Señor también lo bendiga a esta hora de la mañana. Bueno, mis queridos hermanos, ya hemos escuchado la lectura de la palabra de Dios para hoy, la liturgia de este domingo, domingo de la Ascensión del Señor. Ahora vamos a escuchar el mensaje que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros. Un mensaje cortico que va a compartir con ustedes, porque también hoy, con la gracia de Dios, tengo un tema muy hermoso para compartir con todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. El último encuentro con Jesús. Con esta fiesta de la Ascensión termina, mis queridos hermanos, prácticamente la Pascua. Es el último encuentro de Jesús resucitado con los discípulos, y se repite en él dos constantes que han estado presentes a lo largo de los 4 evangelios. Por una parte, mis queridos hermanos, la confianza que Jesús pone en los discípulos. Les dice que ellos van a ser los encargados de continuar su obra aquí en el mundo. Las palabras de Jesús, mis queridos hermanos, no pueden ser más claras. Ir y hacer discípulos de todos los pueblos. En sus manos ha puesto Jesús el tesoro del Evangelio, del anuncio de la buena nueva de la salvación para la humanidad. Pero por otra parte, mis queridos hermanos, el autor de los Hechos de los Apóstoles, que es Lucas, el mismo del Evangelio de San Lucas, no renuncia a dejar en claro, incluso en este último momento,
la incomprensión de los discípulos frente a Jesús. Después de haber seguido a Jesús por los caminos de Galilea y en su viaje hacia Jerusalén, después de haber sido testigos directos, testigos oculares, testigos auditivos de sus palabras, de sus milagros, de su cercanía a los pobres y de su llamada a la conversión, porque el reino de Dios está cerca. Después de haber visto todo esto que Jesús hizo frente a ellos, como el maestro era detenido también, era juzgado y condenado a muerte, después de haber experimentado la resurrección, todavía, mis queridos hermanos, los discípulos siguen sin comprender del todo la misión de Jesús y por tanto su misma misión, la misión de ellos como continuadores de aquella misión de Jesús. Al final de todo, mis queridos hermanos, no se les ocurre más que preguntar si es ahora cuando vas a restaurar la soberanía del reino de Israel. No se habían enterado todavía. Qué pesar con los discípulos, ¿no? Y nosotros también nos puede pasar lo mismo, mis queridos hermanos. Podemos estar con el Señor, compartir con Él, ir a la Eucaristía, encontrarnos con el Señor en la oración, al partir el pan, reconocer la presencia de Jesús ahí en la Eucaristía, ver al Señor allí en el sagrario. Podemos coger la palabra de Dios y hablar con Él y que Él nos hable a nosotros. Y nos puede pasar como los mismos discípulos. Siempre dentro de nosotros todavía sigue sin entender la misión de Jesús y la misión que el Señor nos ha encomendado. También quiero saludar a William Caballero. Él vive en Estados Unidos. Que el Señor también le bendiga en este día. Mis queridos hermanos, solo la promesa del Espíritu Santo mantiene la esperanza de que los discípulos lleguen a comprender del todo la misión de Jesús y la propia misión de ellos. Ese periodo, mis queridos hermanos, tan especial que va desde el día de la Pascua, de la resurrección de Jesús, hasta el día de hoy, la ascensión del Señor, termina con la fiesta esta que hoy estamos celebrando de la ascensión del Señor al reino de los cielos. Pero el periodo, mis queridos hermanos, de aprendizaje de los discípulos no terminó. Necesitan recibir el Espíritu Santo, que será el que les haga conocer la verdad y el significado de las palabras y de la vida de Jesús. El Espíritu Santo es el que viene a iluminarlos para ayudarles a entender la misión de Jesús. También un saludo para Armando Arroyera Laguna. Saludos, Padre, bendiciones también para usted, que el Señor lo bendiga. Entonces, mis queridos hermanos, de alguna manera es necesario que Jesús desaparezca de sus vistas para que abran su corazón a una comprensión más profunda y verdadera de su figura, la figura del Señor. Hasta comprender que hay otra forma de presencia de Jesús en medio de la comunidad. Una presencia que será constante y firme hasta el final de los tiempos. ¿Y en qué está esa presencia del Señor? En el poder del Espíritu Santo, en la presencia del Espíritu Santo. Hoy, mis queridos hermanos, en la iglesia, en nuestra comunidad parroquial o en nuestra comunidad que nos reunimos, en nuestro corazón seguimos, mis queridos hermanos, necesitando de la presencia del Espíritu Santo que nos ilumine. ¿Para qué? Para comprender cuál es la esperanza a la que nos llama Jesús. La riqueza de la gloria es la herencia de los que creen en Él. La grandeza de la misión de ser testigos del amor de Dios para todos, sin límites y sin distinción alguna. Quizá, mis queridos hermanos, nos convendría releer la segunda lectura y hacer con ella nuestra oración para pedir al Padre que nos envíe el Espíritu de Jesús, porque aunque a los apóstoles nos cuesta, como los apóstoles muchas veces nos cuesta entender y queremos seguir su llamada, anunciar la buena nueva de salvación a todos los hombres y mujeres del mundo. Por un lado, mis queridos hermanos, la ascensión orienta nuestra mirada al cielo. Eso es lo importante de esta fiesta que hoy celebramos en la iglesia, la ascensión del Señor, que la ascensión nos debe enfocar a todos nosotros a poner nuestra mirada allá arriba, en el cielo.
donde Jesús glorificado se sienta a la derecha de Dios Padre. Pero mis queridos hermanos, por otro lado, nos recuerda el inicio de la vida de la iglesia. Jesús resucitado ha subido al cielo y manda a sus discípulos a difundir el evangelio en todo el mundo, y es la misión que hoy usted y yo como bautizados también tenemos. La ascensión, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, mis queridos amigos, mis queridos oyentes, nos exhorta a levantar la mirada al cielo para después dirigirlo rápidamente a la tierra, llevando adelante las tareas que el Señor resucitado, mis queridos hermanos, nos ha confiado, que se trata de una misión sin confines que supera las fuerzas humanas. Para ver, mis queridos hermanos, parece de verdad demasiado audaz el encargo que Jesús confía a un pequeño grupo de hombres sencillos y sin grandes capacidades intelectuales. Sin embargo, mis queridos hermanos, está cerca, mis queridos hermanos, la compañía de Él con la presencia del Espíritu Santo. Ellos no deben temer, porque la presencia del Espíritu Santo los va a iluminar. Ellos no necesitan de ser unos grandes teólogos, unos maestros en la teología para hablar del Señor. Nosotros también no necesitamos de ser unos grandes teólogos, tener los títulos de magíster, de doctorados y no sé qué más cosas en teología para ser discípulos del Señor. El Espíritu Santo es el que da la gracia. El Espíritu Santo es el que da la capacidad de anunciar al Señor. Mis queridos hermanos, la misión confiada a los apóstoles es proseguida a través de los siglos y prosigue todavía hoy. Requiere la colaboración de todos nosotros. Cada uno, mis queridos hermanos, en efecto, por el bautismo que ha recibido, está, mis queridos hermanos, habilitado por su parte para anunciar el evangelio. Oigan bien, mis queridos hermanos, cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, en efecto, por el bautismo que hemos recibido, estamos habilitados. ¿Para qué? Para anunciar el evangelio. Mis queridos hermanos, la ascensión nos pide tener ojos y corazón para encontrarlo, para servirlo y para testimoniarlo a los demás. 3 verbos importantes que debemos tenerlos en cuenta hoy, mis queridos hermanos. La ascensión del Señor nos pide tener ojos y corazón para, primer verbo, encontrarlo. Segundo verbo, para servirlo. Y tercer verbo, para testimoniarlo. ¿A quién? A los demás. 3 verbos, 3 acciones. Y los 3 verbos están en acción, es decir, están en camino. Están en proceso de camino, mis queridos hermanos. Encontrarlo es un verbo de caminar, de salir al encuentro. Segundo verbo, de servirlo. El servirlo también es un verbo de movimiento. Y el tercer verbo, testimoniarlo, también es un verbo de movimiento, mis queridos hermanos. Se trata de ser hombres y de ser mujeres de la ascensión. Es decir, buscadores de Cristo a lo largo de los caminos de nuestros tiempos, llevando su palabra de salvación hasta los confines de la tierra. Hoy, mis queridos hermanos, hoy contemplamos unas manos que bendice, el último gesto terreno del Señor, Lucas 24:51. O unas huellas marcadas sobre un montículo, la última señal visible del paso de Dios por nuestra tierra. En ocasiones, mis queridos hermanos, se representa este montículo con una roca. Y la huella de Jesús pisada y las huellas de sus pisadas quedan grabadas, no sobre tierra, sino sobre la roca, como aludiendo a aquella piedra que Él anunció y que pronto será sellada por el viento y el fuego de Pentecostés. Los apóstoles, mis queridos hermanos, habrán tenido tiempo para habituarse al otro modo de ser de su maestro a lo largo de aquellos 40 días en los que el Señor no se parece, sino que se deja ver.
Esto es lo importante. Los apóstoles habrán tenido el tiempo suficiente para habituarse al otro modo de ser del Maestro a lo largo de aquellos 40 días que tuvieron con Él, en los que el Señor no se les aparece. No es que el Señor se les aparece, sino que se deja ver, que es dos cosas distintas. Una cosa es que el Señor se aparezca y la otra es que el Señor se deje ver. Y con los apóstoles no se les apareció, se dejó ver. Ahora, en este póster de encuentro, en este último momento de encuentro, mis queridos hermanos, se renueva, mis queridos amigos, el asombro, porque ahora descubre que en adelante no solo anunciarán la palabra, sino que influirán vida y salud con el gesto visible y la palabra audible en el bautismo de los demás y los demás sacramentos. Mis queridos hermanos, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Mateo 18. Todo poder. Ir a todas las gentes y enseñar a guardar todo. Y Él estará con ellos, con su iglesia, con nosotros, todos los tiempos. Mateo 28, 19, 20. Este todo con negrilla resaltado y entre comillas, este todo retumba, mis queridos hermanos, a través de espacios y de tiempos, afirmándonos en la esperanza. Ahora, para reflexionar, ya como último de la reflexión de la lectura de hoy, ¿qué significa para usted y para mí el Evangelio, el anunciar el Evangelio a toda la creación? Segunda pregunta. ¿Es un mandato que afecta solo a los apóstoles, solo a los sacerdotes o a las monjas, o también nos afecta a todos? Y tercera pregunta. ¿Qué tendría que hacer para anunciar el Evangelio a los que viven conmigo? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para anunciar el Evangelio a los que viven contigo en tu casa, en tu barrio, en tu cuadra, en tu comunidad, en tu vereda, en tu conjunto, en tu condominio, donde tú vivas? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. También quiero saludar por aquí a Armando Orellena, ya lo había saludado, Laguna. También para Silvia Murillo, un saludo especial en el Señor también en este día. Pues bien, mis queridos hermanos, ya hemos escuchado la reflexión a la luz de la palabra de Dios para este día del domingo de la Ascensión. Ahora quiero que entremos al tema que quiero compartir con ustedes. Yo les dije al inicio que estábamos en el programa Manifestaciones de Poder. No, se me están aquí cruzando los cables. Los domingos el programa se llama Escuela Dominical. Manifestaciones de Poder con la palabra de Dios de lunes a sábado. Bueno, estamos en Escuela Dominical y quiero compartir con ustedes el siguiente tema. ¿Qué dice la Biblia acerca de la codicia? ¿Qué dice la Biblia acerca de la codicia y también a la vez avaricia? Codicia, avaricia, o avaricia, codicia, que es lo mismo. Respuesta, mis queridos hermanos. La codicia es un deseo fuerte y egoísta por tener más de algo, generalmente poder y dinero. Eso es, la codicia es un deseo fuerte en cada uno de nosotros y egoísta. ¿Por qué? Por tener más de algo, generalmente o especialmente el poder y el dinero. Hay muchas advertencias, mis queridos hermanos, en la Biblia acerca de ceder a la codicia y a la ansia de las riquezas. Jesús nos advirtió: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. Yo les dije ayer, cuando yo dé los textos bíblicos, ustedes anótenlos y después van y cogen la Biblia y buscan, para que no solamente pasemos enteros, sino busquen a ver si lo que estoy diciendo es mentira o puede ser que yo me esté inventando aquí cosas. Entonces, Lucas 12:15 nos dice esto: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones miran y hurtan.
No podéis servir a Dios y a las riquezas. También nos dice el Señor en Mateo 6, 19, versículo 19 y versículo 24. ¿Estaba Jesús en la búsqueda de conseguir dinero? ¿Estaba Jesús en la búsqueda de conseguir dinero? No, no, mis queridos hermanos. Al contrario, Él se hizo pobre por nosotros. 2 Corintios 8:9. Y no tiene un lugar donde reclinar la cabeza, dice la palabra de Dios en Mateo 8:20. Tampoco Jesús, mis queridos hermanos, buscó el poder. Por el contrario, Él enseñó: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el servidor de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 43, 45. La codicia, mis queridos hermanos, y el deseo por las riquezas son trampas que traen ruina y destrucción para la vida del ser humano. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, y a los cristianos se les advierte: ni pongan la esperanza en las riquezas. Primera de Timoteo 6, 9, 10, 17 y 18. Capítulo 6, versículo del 9 al 10 y versículo del 17 al 18. Dice la palabra de Dios: ni pongas la esperanza en las riquezas. Primera de Timoteo 6, 9, 10, 17 y 18. Mis queridos hermanos, la codicia, o tener un deseo excesivo o codicioso por tener más, es idolatría. Eso sí es idolatría, no como nuestros hermanos separados a veces nos acusan que somos idólatras porque tenemos las imágenes. Esto sí es idolatría. Amor a la codicia, ese deseo ardiente por las codicias, por ser una persona codiciosa por las riquezas, eso es una idolatría. Efesios 5:5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El principio que se debe recordar, mis queridos hermanos, se encuentra en Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. El problema, mis queridos hermanos, no es el dinero, sino el amor al mismo. El problema no es que tú tengas dinero. El problema no es que tú tengas negocios, tengas empresas, tengas apartamentos, tengas casas, sea el dueño de un barrio, sea el dueño de una ciudad completa, sea el dueño de la mitad del mundo. Ese no es el problema. Dios te ha permitido que tú tengas esas cosas. El problema es que el apego a eso. Ese sí es el problema, mis queridos hermanos. Ahí es donde está la dificultad. El apego a las cosas materiales, el querer endiosar lo que tenemos por encima de Dios. Es que más importante mi finca, es que más importante mis apartamentos, es que más importante mi dinero, es que más importante mi empresa que Dios. Ahí es donde está el peligro, mis queridos hermanos. Ahí es donde está el problema, el amor al mismo de lo que tengamos. El amor al dinero es un pecado porque se interpone en el camino de la adoración a Dios. El amor a las riquezas, al poder y al dinero es un pecado porque se interpone en el camino de nuestra vida y dejamos de adorar a Dios por estar pegados a las cosas que hoy las tenemos, pero mañana puede ser que no las tengamos. Jesús dijo que era muy difícil que los ricos entraran en el reino de Dios. Cuando el joven rico preguntó a Jesús sobre lo que había de hacer para heredar la vida eterna, Jesús le dijo que vendiera todas sus posesiones y diera el dinero a los pobres. Oyendo el joven estas palabras de Jesús, él se fue muy triste. ¿Por qué? Porque lamentablemente tenía muchas riquezas. Mateo 19, 16, 22.
Entonces, mis queridos hermanos, el pecado o el problema no es que tú tengas riquezas, no es que tú tengas dinero. El problema y el pecado está en el amor a esas cosas. Que dejamos de amar a Dios por amar lo que tenemos. Ahí es donde está el pecado. Yo puedo ser un hombre rico, tener muchas cosas, pero si yo cambio el amor a Dios, la adoración a Dios, el culto a Dios, la veneración a Dios, por dedicar mi vida y mi tiempo solamente a mis cosas, ahí donde está el problema. ¿Cuánto, mis queridos hermanos, el día domingo es un día de precepto? Es un día que se debe cumplir un mandamiento de la ley de Dios, santificar las fiestas, que es obligatorio y es pecado no ir a misa los domingos. ¿Y cuántas personas prefieren cambiar al Señor, dedicarle una hora al Señor el domingo por irse para sus fincas, por irse a cultivar, a ver lo que tienen? Ahí es donde está el pecado, mis queridos hermanos. Entonces, que no nos pase como el joven rico, cuando el Señor le dijo: si quieres seguirme, vaya, venda todo lo que tiene y dérselo a los pobres. Y la tristeza en su corazón le invadió, porque era una persona muy rica, tenía muchas posesiones y le costaba y era difícil para él despegarse de ellas. Mis queridos hermanos, también les pregunto: ¿usted ha visto alguna vez un entierro con trasteo? ¿Cierto que no? Yo tampoco he visto que en el ataúd le echen las fincas, le echen las casas, los carros, las empresas que uno tenga. No se las echan. No le echan ni siquiera 100 pesitos le echan dentro del ataúd. Escasitamente le compran ese ataúd como por comprárselo. Escasitamente lo visten para echarlo al cementerio después. Entonces, mis hermanos, de nada nos sirve cambiar el amor de Dios por riquezas. Eso es avaricia. Entonces, mis queridos hermanos, al decir que renuncia a su dinero, Jesús estaba, mis queridos hermanos, mostrando el principal problema del joven: la codicia o el amor al dinero. El joven no podía seguir a Cristo porque estaba siguiendo al dinero. Su amor por este mundo interfería con su amor a Dios. La codicia no está satisfecha. La persona codiciosa nunca se encontrará satisfecha. Cada día quiere tener y tener y tener más. Y entre más tiene, más quiere tener. Y no importarle cómo se lo pueda conseguir. Sin importar si tiene que pasar por encima del que sea. Pero lo que es importante es tener, tener y tener. La codicia no está totalmente satisfecha. La persona codiciosa no está satisfecha. La mayoría de las veces, entre más tenemos, más queremos. Las posesiones materiales no nos protegerán, ni están en la vida de la eternidad. Las cosas materiales que nosotros tengamos no nos irán a proteger, ni son las que nos dan la salvación. Ni esta vida, ni en la otra. El que nos da esta vida y la otra, y la salvación, es Jesús el Señor, al que muchos cambiamos por las riquezas. Lamentable y tristemente, así es, hermanos. La parábola de Jesús del rico insensato en Lucas 12, 13, 21 ilustra muy bien este punto. De nuevo, el dinero o la riqueza no es un problema. El problema es nuestra actitud cuando ponemos nuestra confianza en las riquezas o cuando somos consumidos por un insaciable deseo de más y más y más y más. Estamos cometiendo el error de no dar a Dios toda la gloria y toda la adoración que se merece por estar consiguiendo riquezas y poder. Miren, mis queridos hermanos, tanta corrupción solo en Colombia, sin poner los ojos en los países ajenos. Solo en nuestro país, Colombia, tanta corrupción que hay entre los políticos. ¿Por qué? Porque solo lo hacen por el poder. Es un poder terrenal, es un poder temporal,
es un poder efímero. Hoy lo tiene, mañana no lo tiene. Y muchos se podrán condenar por estar buscando el poder en esta tierra. Y el poder de Dios lo desprecian. Mis queridos hermanos, tanta corrupción entre los partidos políticos, entre los políticos en nuestro país es por el bendito, o mejor dicho, el maldito poder. Incluso dentro de la iglesia también, triste y lamentablemente, vemos esta situación. Corrupción, montón de cosas oscuras por el bendito o maldito poder. Porque cambiamos a Dios por conseguir poder. Entre nosotros también. Eso no solamente entre los que están allá en el poder de la política o en el poder religioso. Entre nosotros también, en su casa, se pelea el papá con la mamá, los hijos con los hermanos, con los padres, por el poder. ¿Quién es el que más manda? El que más grita es el que más manda. Entonces, mis queridos hermanos, estas cosas nos separan de Dios. Estas cosas nos alejan totalmente de Dios. Y ahí es donde está el pecado. El pecado no está en que tú tengas poder. Si Dios le ha permitido ser una persona de poder, que tenga la capacidad de gobernar, de dirigir una institución, de dirigir un país, de dirigir un departamento, de dirigir un municipio, de dirigir lo que sea, donde el Señor te haya puesto una empresa, eso es una bendición de Dios. Pero el pecado está en cuando tú cambias a Dios por ese poder que Él mismo se lo ha dado. No se lo ha dado a los hombres. Es el mismo Dios que le ha dado la gracia de tú tener ese poder que tú tengas en este momento. Así sea entre su misma familia, en su misma casa. Pero el pecado está en que cambiamos a Dios por ese poder o por el dinero y las riquezas. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Mateo 6, 25, 34. Entonces estamos llamados a servir a Dios y a perder el tiempo y a no perder el tiempo tratando de enriquecernos. Proverbios 23, 4. El deseo de nuestro corazón debe ser acumular, el deseo de nuestro corazón debe ser acumular riquezas en el cielo y no preocuparnos por lo que vamos a comer, por lo que vamos a beber, por lo que vamos a llevar puesto el día de hoy. Vean, miremos los animalitos, ¿ellos se preocupan por comida? No, y el Señor nunca les falta. Escuchen a Piolín al fondo, feliz. No se preocupa. Nosotros los seres humanos somos los que nos preocupamos por el comer, por el beber, por el llevar, por el tener, por esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Mateo 6, 25, 34. ¿Qué es entonces, mis queridos hermanos? ¿Qué es la codicia según la Biblia? La definición de la codicia se la voy a dar en 4 partes. ¿Eres codicioso? Definición de esta palabra. No codiciarás, dice el Señor en Éxodo 20, 17. Dios dijo, no codiciarás, porque la codicia puede hundirte. ¿Qué es la codicia? De aquí una definición en 4 partes. Primera, querer las cosas equivocadas. Querer el poder sin la disposición para servir. Querer control para poder ser el centro de atracción. Querer riquezas exclusivamente para uno mismo. Querer gloria y elogio de los demás. Segundo, querer cosas correctas por razones equivocadas. Pablo escribió, si alguno anhela el obispado, buena obra desea. 1 Timoteo 3, 1, 7. Querer causar impacto es bueno, pero debes quererlo por las razones correctas. Si lo quieres por propósito egocéntrico, como el reconocimiento personal o el poder sobre los demás, esto es codicia. Esto es codicia, mis queridos hermanos. Tercero, querer las cosas correctas en el momento equivocado. Una pareja de joven dice, amamos a Cristo y nos amamos el uno al otro.
No hemos comprometido a una vida junta. Nos hemos comprometido, a una vida junta. Vamos a casarnos dentro de 3 meses, pero queremos acostarnos juntos ahora. Ellos quieren cosas correctas por razones adecuadas, pero lo quieren en el momento equivocado. Esto es codicia. Cuarto, querer las cosas correctas, pero en cantidad errónea. Querer las cosas correctas, pero en cantidad errónea. ¿Cuánto es bastante? Como no lo sabemos, respondemos más. ¿Cuánto es bastante? Como no lo sabemos, respondemos más, con negrilla. La codicia es querer más de lo necesario para cubrir tus necesidades y realizar la tarea que Dios te ha encomendado. Comprende lo siguiente: querer más de cualquier cosa aparte de Dios, nunca saciará el anhelo de realización en el que ha puesto su amor o su interés. Solamente cuando reconozcas esto y haga que las cosas que eliges en la vida estén en consonancia, descubrirás la clave de la felicidad verdadera y la felicidad duradera. Porque siguen diciendo a los deseos pecaminosos. ¿Por qué sigue diciendo a los pecados o a los deseos pecaminosos? ¿Por qué? Tenemos 2 naturalezas. 2 naturalezas que tenemos. Al igual que 2 coches que se aproximan en un cruce del camino o en algún cruce del tiempo, nuestra naturaleza vieja y la naturaleza nueva están constantemente a punto de colisión. Es decir, nuestra naturaleza pecaminosa del deseo, de la avaricia, con nuestra naturaleza restaurada en Cristo Jesús, siempre están en constante colisión, mis queridos hermanos, en un constante choque. Cuando albergamos deseos, el de ceder a ellos es solo cuestión de tiempo. Cuando albergamos deseos en nosotros y el acceder a ellos es solo cuestión de tiempo. Nunca has ido a tu nevera sin tener hambre y sintiéndote insatisfecho. Como busca algo que te guste, pero malo que sea esto, por malo que sea esto, es mucho peor cuando lo haces todavía. Uno a veces tiene el deseo de comer y va y busca la nevera y come y no está contento con lo que comió, sino que sigue buscando y quiere comer más. Eso también es avaricia. Eso también es codicia. Quiero comer, pero quiero estar comiendo más, y eso también se llama gula. Más adelante también tendré un programa donde les hablaré sobre la gula. Cuando codicias algo, lo haces más atractivo y accesible de lo que es en realidad. ¿Comes demasiado? Mañana haré dieta, dice mucho. Comamos hoy que mañana hacemos dieta. Conozco a personas que llevan, mis queridos hermanos, 50 años fumando y siguen bien de salud. Solo por una noche, dicen algunos. Yo me voy a fumar este cigarrillo solo por una noche nomás. Nadie se enterará nunca, dicen. La codicia, mis queridos hermanos, maximiza el deseo a la vez que minimiza el peligro. La codicia maximiza el deseo a la vez que minimiza el peligro. Comprende lo siguiente: es imposible permanecer en un deseo durante cualquier periodo de tiempo sin pensar una manera de conseguirlo. Es igual que comenzar, mis queridos hermanos, la cuenta atrás de nuestra vida sin querer nosotros conseguir las cosas como queremos. Mis queridos hermanos, escucha: el Señor os dará carne hasta que os salga por las narices. Números 11, 18, 20. Dios está bastante molesto con las personas que son avarientas. El Señor no le gusta eso. El Señor le molesta a las personas avarientas. Entonces,
Mis queridos hermanos, la invitación es que le pidamos al Señor que nos libre de este pecado de hacer avarientos. ¿Para qué? De nada nos sirve. ¿Qué será necesario para que lleguemos a ese lugar establecido donde el deseo central de nuestra vida sea: Señor, solo te quiero a ti? Preguntémonos, mis queridos hermanos. Pues bien, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. También un saludo para Sebastián Ferreira Filos. Filo, bueno. Que el Señor también lo bendiga hoy. Él es creo que de Brasil. Ahora quiero compartir la historia que siempre he estado compartiendo con ustedes en los programas anteriores. La historia del día de hoy está titulada El perro y el conejo. Le van a poner mucha atención a esta historia. Es muy bonita. El perro y el conejo. Un señor le compró un conejo a sus hijos. A su vez, los hijos del vecino le pidieron una mascota a su padre. El hombre les compró un cachorro, un pastor alemán. El vecino exclamó: «Pero el perro se comerá a mi conejo». «De ninguna manera, mi pastor es un cachorro. Crecerán juntos y serán amigos. Yo entiendo mucho de animales. Ten por seguro que no habrá problemas». Y parece que el dueño tenía la razón. El perro y el conejo crecieron juntos y se hicieron amigos. Era normal ver al conejo en el patio del perro y el perro en el patio del conejo. Un viernes, el dueño del conejo se fue a pasar un fin de semana a la playa con toda su familia. El domingo por la tarde, el dueño del perro y su familia estaban compartiendo el algo, cuando entró el perro a la cocina. Traía al conejo entre los dientes, sucio de sangre y de tierra, y además muerto. Le dieron una paliza al perro que casi lo matan. Decía el hombre: el vecino tenía razón. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué haremos? La primera reacción fue echar al perro de la casa como castigo, además de los golpes que ya le habían dado. Los vecinos volverían en unas horas de la playa y se encontrarían con el desastre. Todos se miraban, como preguntándose en qué hacer. Mientras el perro lamía las heridas que le habían hecho con sus amos con la paliza, uno de ellos tuvo la siguiente idea: bañemos al conejo, lo dejamos bien limpio, lo secamos con el secador y lo ponemos en su madriguera en el patio. Así lo hicieron. ¡Qué bien había quedado! Parecía vivo, decían los niños. Y lo llevaron al patio y lo pusieron a la entrada de su pequeña madriguera con las piernas cruzadas. En esto que llegan los vecinos y al poco se oyó unos gritos de sus niños. No habían pasado ni 5 minutos cuando el dueño del conejo tocó la puerta de su vecino. Algo extraño. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto grito? Le dijo su vecino: el conejo murió. ¿Murió?, pregunta haciéndose el inocente. Sí, murió el viernes. ¿Murió el viernes? Sí, fue antes de que viajáramos para la playa. Mis hijos lo enterraron en el fondo del jardín, pero cuando hemos llegado de vuelta se lo han encontrado recostado a la entrada de su madriguera. Se lo han encontrado a la entrada de su madriguera. El gran personaje de esta historia es el perro. Imagínate al pobrecito perro desde el viernes buscando y busque en vano por su amigo de infancia. Después de mucho olfatear, descubrió el cuerpo enterrado. ¿Qué hace él? Probablemente, con el corazón partido, desentierra el amigo y va a mostrárselo a sus dueños, imaginándose poder resucitarlo. Moraleja, enseñanza para nuestra vida. Mis queridos hermanos y hermanas,
El hombre tiene la tendencia a juzgar anticipadamente los acontecimientos sin verificar lo que ocurre realmente. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, sacamos conclusiones equivocadas de las situaciones? ¿Cuántas veces nosotros sacamos conclusiones equivocadas de las situaciones que viven las personas? Pensemos 2 veces antes de poder emitir un juicio y nunca saquemos conclusiones movidos por las apariencias. El Señor hace 2 afirmaciones que aparentemente son contradictorias. Por un lado nos dice: no juzguéis y no seréis juzgados. Lucas 6:37. Pero por otro lado también nos dice: por sus obras los conocerán. Mateo 7:20. Mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, en el fondo lo que el Señor nos quiere enseñar es que no hemos de ser precipitados en el juicio, sino que intentemos conocer bien todos los aspectos antes de pensar mal de una persona, antes de emitir un juicio en contra, sea favorable o sea negativo, frente a una persona. Si solo juzgamos por apariencias, contaremos muchos errores y entonces tendremos que pedir perdón en muchas ocasiones. Si solo juzgamos por las apariencias, cometeremos muchos errores y entonces a la par tendremos que pedir perdón en muchas ocasiones, mis queridos hermanos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú nos hablas dentro de nosotros. Señor, danos siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan. Ella es como el pan que sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda y limpia. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegra y fortalece. Ella es como espada de doble filo, penetra en lo íntimo del ser, hiere y sana, angustia y libera, inquieta y trae paz. No nos hagas faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. Mis queridos hermanos, no digas que Dios no te habla cuando tienes la Biblia cerrada en tu casa, cuando la tienes solo adornando la sala de tu casa, o cuando muchas veces aún peor la tienes empolvada allá en un sitio donde la tienes ubicada en la sala, en una habitación, en algún lugar de su casa. Cuando lees la Biblia, hablas con Dios y Dios te habla a ti. La Biblia es la voz de Dios. La Biblia es Dios que te habla y que te quieres encontrar contigo. Mis queridos hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios en Salmo 55:22? Deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme. Nunca dejará que caiga el hombre que le obedece. Si a Dios has estado orando por una petición y de repente, mis queridos hermanos, ves que todo se derrumba a tu alrededor, no te llenes de temor. Mantente firme, aunque te encuentres en medio del peor de los desastres, porque Dios se glorificará y un milagro tú verás. Dios no falla. Él lo que dice lo cumple. Una cosa es segura y es que Dios es verdadero para ti y para Él mismo. Lo único que Dios quiere de ti es que solamente a Él le creas. Solamente créale a Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye.
Dios está esperando que tú le hables. Háblale a Dios, no te dé pena, no te dé miedo. Dios habla todos los lenguajes, Dios habla todos los idiomas, Dios habla todos los dialectos, Dios conoce todos los acentos. Dios te ama porque es que Dios es bueno. Dios te ama porque es que Dios es amor. Que Dios hoy derrame muchas bendiciones incesantemente y te haga feliz en su vida, agarrado de la bendición de Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, a las 12 del día, con la gracia de Dios, 12:15, estaremos llevando la transmisión de la Sagrada Eucaristía. Hoy domingo, día de la ascensión del Señor Jesucristo. Así que pidámosle al Señor que nos dé la gracia de asumir la misión que Él nos ha encomendado. Pero especialmente que nos regale esa unción del Espíritu Santo sobre nosotros para tener la fuerza de anunciar al Señor ahí donde tú te encuentras. Amigos, gracias por permitirme llegar a sus corazones. Multipliquen ese programa en sus redes sociales, en su Facebook, en su Instagram, no sé. Ustedes manejan mucho las redes sociales. Multipliquen ese programa en todas las redes sociales que tengan. En los grupos en que estén allá, envíenlo en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, en el grupo de Facebook. En donde tú estés, envíelo. Que llegue a muchas almas. Porque necesitamos llevar almas al cielo. Así que, mis queridos hermanos, dispongámonos para recibir la bendición del Dios Padre Todopoderoso. Dios Padre Todopoderoso, tú que has entregado a tu Hijo Jesucristo por la salvación de la humanidad, dígnate con tu gracia y con tu poder derramar su bendición sobre tu pueblo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Un feliz día para todos en el Señor. Que la Virgen les acompañe hoy, mañana y siempre, para que ustedes sean unos santos hijos de Dios, disponiéndose siempre a recibir la bendición del Señor. Así que vamos a despedirnos con esta cancioncita para agradarle a Dios, para alabar al Señor en este domingo de la Ascensión. Gracias por permitirme llegar a ustedes. Gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Hoy ya sé el camino y hacia él me dirijo. Es la senda bendita que representa el Hijo. Hoy ya sé el camino y hacia él me dirijo. Es la senda bendita que representa el Hijo. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. También mi saludo en esta hora mañana para todos los que estuvieron ahí pendientes del programa, los que no se ven aquí en los comentarios, pero que han seguido el programa, también un saludo muy especial para ustedes y gracias por estar ahí. Algunos se me quedan sin saludar, me disculpan porque no todos me aparecen aquí en los comentarios. Yo sé que hay muchas otras personas que ven el programa, para ellos también un saludo. Un feliz día en el Señor y que la Virgen les acompañe.